bienvenidos a un video más. En este video vamos a ver un repaso que viene a ser el curso de física, que pues es para el examen de primera selección que está cerca de la UNSP. Vamos a ver a partir del tema de movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a ver el problema número 1 que nos dice, se les va a aparecer en la pantalla el problema número 1 y dice lo siguiente. Es el tema de movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Dice, un corredor con velocidad constante cubre cierta distancia en 10 segundos. Si aumentara su velocidad en 2 metros por segundo, esta misma distancia será cubierta en 6 segundos. Halle la primera velocidad del corredor. Entonces, en ese caso nos dice que va a estar en dos situaciones. Una situación y la segunda situación. Una situación que dice que el corredor va a estar con una velocidad v y la otra situación va a estar que el corredor va a estar con una velocidad v más 2, porque dice va a aumentar en 2 su velocidad. A la vez van a recorrer o va a recorrer la misma distancia d. Si acá pongo d, aquí también será la distancia d. Se va a recorrer distancias iguales. Ahora, este recorrido en el primer caso lo va a hacer ¿en qué tiempo? Lo va a hacer, dice, en 10 segundos. Y en el segundo caso lo va a hacer en 6 segundos. Eso es lo que nos dice el ejercicio número 1. Y nos dice allá la primera velocidad del corredor. O sea, nos pide la velocidad v o la velocidad v más 2. Nos pide la velocidad v. Entonces, para hallar eso simplemente nosotros utilizamos la fórmula que dice. ¿Qué dice la fórmula? De MRV. La fórmula es que distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Eso vamos a utilizar. Entonces, nosotros decimos lo siguiente. En el primer caso, primer caso será. En el primer caso, mira, vemos por acá, primer caso, fíjate, la distancia es d, la velocidad es v y el tiempo es 10. Entonces tendríamos que la distancia aquí es igual a 10v. Tenemos un primer dato, la primera ecuación. Vamos a ver con el segundo caso. ¿Cómo será? En el segundo caso vamos a decir que la distancia igualito es d, la velocidad es v más 2 y el tiempo es 6. Eso le colocamos ecuación número 2. Entonces, al tener dos ecuaciones ya puedo hallar v. Mira, aquí tengo que es lo mismo, ¿no? D. O sea, quiere decir que 10v va a ser igual a 6 por v más 2. Vamos a igualarlo. 10v igual a 6 por v más 2. Operas rápidamente, a ver. 10v va a ser igual a 6v más 12. Entonces ahí v va a ser igual a ¿cuánto? A 3. ¿Está bien? 3 ¿qué? 3 metros por segundo. Entonces, eso es el problema, o eso es la solución en el problema número 1. Vamos a leer qué nos dice el problema número 2. Igualito está, va a aparecerles en pantalla. Vamos a ver el problema número 2. Dice, un gato se halla a 2 metros de un ratón. O sea, quiere decir acá, mira, va a haber una situación que acá va a estar el gato, le pongo como G, acá va a estar el gato, y por acá va a estar el ratón. Dice, van a estar distanciados una distancia, va a haber una distancia entre ellos de 2 metros. Además nos dan también las velocidades. La velocidad del gato es 5 y del ratón es 4. Entonces será 5 metros por segundo y esto será 4 metros por segundo. Entonces nos dice ¿qué tiempo requiere el gato para atrapar al ratón? O sea, ese problema viene a ser tiempo de alcance. Quiere decir que en un punto lo va a alcanzar. Lo va a alcanzar en un punto, o sea que este gato va a recorrer toda esta distancia t. El ratón también va a recorrer una distancia t. La misma, o un tiempo t, en un tiempo t y en un tiempo t.
Entonces, para hallar ese tiempo simplemente va a ser tiempo de alcance. Y el tiempo de alcance es lo siguiente: distancia entre resta de velocidades. Esa es la fórmula para nosotros calcular el tiempo de alcance. Entonces, diremos, tiempo de alcance va a ser igual a la distancia que los separa 2 entre la resta de velocidades 5 menos 4. 2 entre 1, a ver, utilizas ahí tus habilidades y sale 2 segundos. Respuesta a ese ejercicio. Vamos con el problema número 3, igualito se les va a aparecer en la pantalla. En la pantalla aparece. Dice, la longitud de un bus mide 12 metros. Mira, nos da los datos, hay que anotar. Longitud del bus mide 12 metros. Y marcha con una velocidad de 72 kilómetros por hora. O sea, la velocidad del bus es 72 kilómetros por hora. Dice, encuentra el tiempo que emplea este bus para pasar por un puente de 110 metros. O sea, va a pasar por longitud del puente, va a ser igual a 110 metros. Entonces, ¿cuál es el problema? Vamos a utilizar una formulita. ¿Cuál es la fórmula? Lo siguiente. Tiempo va a ser igual a ¿qué? Longitud, en este caso del bus, más longitud del puente entre la velocidad del bus. Esa fórmula vamos a utilizar en ese problema. Entonces anotamos esa fórmula. Longitud del bus puede ser bus, tren, ¿ya? Acá puede ser puente, túnel, cualquiera. Entonces, aquí vemos que la velocidad tiene que estar en metros por segundo. Entonces, le debemos multiplicar por una constante, que es 5 sobre 18. 18 a 1, 18 a 2, o 18 a, en este caso, sería ¿cuánto? 4, ¿no? Aquí, 4. 18 a 1, 18 a 4. Entonces acá sería 20 metros por segundo. Nos quedaría 20 metros por segundo. Ahora vamos a reemplazar por acá, ¿ya? Longitud del bus sería 12, más longitud del puente 110, entre la velocidad del bus, que es 20. Tiempo igual a 12 más 110, 22, entre 20, mitad 10, mitad 61, 61 entre 10, 6,1 segundo. Esa es la respuesta para el problema número 3. Vamos a ver con el problema número 4, igualito en la pantalla aparece. Dice, un tren tarda 12 segundos para pasar a través de un túnel de 60 metros de longitud. 12 segundos, mira, con la misma fórmula, ¿ya? 12 segundos, un tren, o sea, longitud del tren, más, aquí va a ser longitud en este caso porque va a pasar, acá va a pasar por un túnel, y la longitud del túnel dice acá que es 60, o sea, más 60. Entre la velocidad del tren no nos da. Eso sería nuestra primera ecuación. Ahora de ahí podemos hacer lo siguiente. Tú sabes, acuérdate lo siguiente, acuérdate que A más B entre C, esto se puede convertir en dos fracciones. ¿Cómo? Este C divide a cada una. A entre C más B entre C. Eso nosotros conocemos o recordamos esta propiedad. Entonces, hay que utilizar esa propiedad en ese problema. A ver, guíate. Esa propiedad vamos a utilizar. ¿Cómo será? 12, ¿a qué será igual 12? 12 será igual a la longitud del tren entre la velocidad del tren más 60 entre la velocidad del tren. Eso sería separando en dos fracciones. Ahora vamos con el segundo dato. Mira, segundo dato dice, y 8 segundos, y tarda 8 segundos para pasar junto a un semáforo. Mira, ya no va a pasar a un puente, sino esta vez a un semáforo.
Pero tú sabes que un semáforo, cuando pasa frente a un semáforo, frente a una persona, la longitud acá consideramos que es 0. ¿Ya? Siempre la longitud cuando pasa frente a un semáforo, frente a una persona, la longitud va a ser 0. Entonces será pues que el tiempo que demora, nos dice que es 8, y va a pasar, dice acá, frente a un semáforo. O sea, la longitud acá va a ser 0 esto. Y nos quedaría solamente la longitud del bus entre velocidad del bus. O bus no, sino, a ver, estamos quinceándonos, tren. Ahí está. Estamos hablando de tren, longitud del tren y velocidad del tren. Entonces, a ver, tenemos este dato. La longitud del tren entre velocidad del tren, 8. Vamos a reemplazar acá. Tenemos esa opción. Entonces 12 va a ser igual a 8 más 60 entre velocidad del tren. A ver, esto que pasa a restar sería 4 igual a 60 entre velocidad del tren. De aquí despeja la velocidad del tren. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? 60 entre 4, 15. ¿No? 15 sale en ese problema. ¿15 qué? Metros por segundo. Eso nos sale la velocidad, pero no nos piden a nosotros la velocidad. Nos piden la longitud del tren. Entonces la longitud del tren lo hallamos con este dato de acá. Este dato, ¿eh? Ese dato hay que utilizar para hallar la longitud del tren. Entonces diríamos que 8 va a ser igual a la longitud del tren entre la velocidad del tren que hemos conseguido, 15. Entonces esto pasa a multiplicar, a ver, 15. La longitud del tren, por lo tanto, va a ser 15 por 8. ¿Cuánto es 15 por 8? A ver, vamos a multiplicar, ya, con calma. 120, ¿qué? 120 metros. La longitud del tren, entonces, es 120 metros. Para ese problema, la respuesta. Entonces, muchachos, con esto culminamos. Con esto hemos culminado los 4 ejercicios de, en este caso, un repaso del tema de MRU. En el siguiente video vamos a seguir continuando con el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Para ello les pido que se suscriban a mi canal, den un like y compartan con sus amigos para que les llegue a más compañeros. Muchas gracias, hasta luego.